Bien. Ya, podemos empezar, ¿no? Jóvenes. Sí, doctor. Bien, vamos a ver ahora un grupo de fármacos que sirve para la angina de pecho, para el infarto, para la cardiopatía isquémica, ¿ya? Y como siempre vamos a ir primero definiendo qué es angina, todo esto, ¿ya? Angina, así no es de pecho, ¿no? Angina es el dolor causado por isquemia y con un músculo tiene metabolismo anaeróbico, ¿ya? Y estos metabolitos que se producen por este metabolismo anaeróbico se acumulan en músculo. Eso es angina, ¿ya? Por ejemplo, si jugamos mucho deporte, al final nos va a doler los músculos. Eso es angina. Y la angina de pecho es lo mismo, pero es un dolor de los músculos del corazón. Como el corazón está en el mediastino anterior, en el pecho, vulgarmente hablando, angina de pecho. O dicho en latín, angor pectoris, también se dice, ¿no? Es un síntoma que para muchos es un síntoma primario de la causa isquémica en el corazón, ¿ya? Que se caracteriza por episodios periféricos de dolor. ¿Ya? Esto, episodio de dolor se deben a un desequilibrio entre la oferta de oxígeno hacia el corazón, el aporte de oxígeno, y la demanda de oxígeno del corazón. Hay un desequilibrio en esto y se produce isquemia, y esa isquemia produce, por acumulación de metabolitos anaeróbicos, el ácido láctico, por ejemplo, es lo que va a producir la isquemia o el angor, ¿ya? Bien. Hay una definición actual que dice que la cardiopatía isquémica va a comprender el angor, el infarto agudo del miocardio y la muerte súbita. Y clínicamente se caracteriza por presentar dolor, ¿ya? Un dolor característico, ¿no? Un dolor retroesternal que se ubica en el precordio, que se irradia al hombro izquierdo, al cuello, lado izquierdo, y a la parte lateral izquierda del tórax y el borde interno del antebrazo izquierdo. Incluso llega hasta el meñique, ¿ya? Característico es ese dolor. Para que tengan una idea, en el corazón, la sangre, si podemos medir cuando está entrando a las coronarias, entra con una saturación casi 95%. Y en el seno coronario está con una saturación de 30%. Vale decir que toda la actividad metabólica del corazón hace un consumo del 60% de la saturación arterial, ¿no? Un corazón en reposo tiene un metabolismo, un requerimiento de sangre de 0.7 a 0.9 ml por kilo de masa muscular del ventrículo izquierdo. Ahora, cuando aumenta el flujo y no puede lograrse, cuando aumenta el consumo de oxígeno y el aporte no puede, digamos, satisfacer ese aumento de consumo de oxígeno, se produce angor. ¿Y cuáles son las posibles patologías? Uno es que el corazón aumenta la extracción de oxígeno o produce un cambio en el metabolismo anaeróbico, ¿no? Esto al principio va a compensar el cuerpo, pero después no compensa y se va a producir angor, ¿ya? Por ejemplo, un aumento en la extracción de oxígeno en el corazón es muy difícil compensar porque siempre el corazón está con una extracción de oxígeno ya al máximo, ¿no? No se puede sacar más. El metabolismo anaeróbico solo unos minutos va a mantener el corazón, ¿ya? Porque el daño isquémico después de esos minutos va a ser irreversible. Y aquí tienen en algoritmo todo lo que vamos a hablar y todo lo que nos interesa de este tema.
que la demanda de oxígeno al lado izquierdo es igual al aporte de oxígeno que está en el lado derecho. Si esto se desiguala, se produce isquemia. ¿Ya? Ahora, ¿qué factores producen aumento de la demanda de oxígeno? Ahí tienen. Estado contráctil del corazón, la frecuencia cardíaca, el estrés, la tensión de la pared ventricular izquierda, el volumen al final de la diástole del ventrículo izquierdo. ¿Qué factores determinan el aporte? La diferencia arteriovenosa de oxígeno, cómo se distribuye la sangre en el corazón y el flujo sanguíneo coronario, que a su vez tiene dos dependencias, ¿no? Este flujo va a depender de la resistencia vascular coronaria y de la presión aórtica. Bien. Ahora, cuando se usa fármacos antianginosos, calma el dolor. Mucha gente dice, me has dado un buen calmante. No es así. No tiene actividad antiálgica, ¿ya? Pero suprimen el dolor antianginoso porque vuelven a igualar la ecuación, demanda y oferta de oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los fármacos? Estos son fármacos. Los nitratos, es una clasificación química, los nitratos y nitritos. Nitrato de amilo, nitroglicerina, dinitrato de isosorbide, mononitrato de isosorbide, tetranitrato de trititil y tetranitrato de pentaritritol. Los bloqueadores de los canales de calcio, así se abrevia, bloqueador canal calcio. Esta es una clasificación química, ¿no? Las fenilalquilaminas, verapamilo, gallopamil, tiapamil. El verapamilo hay en Oruro, ¿ya? Las benzotiazepinas, diltiazem, hay en Oruro. Las dihidropiridinas, todos acaban en pino. Nifedipino, amlodipino, filodipino, irradipino, nicardipino, nitrendipino, nimodipino, nisoldipino, excepto el dipiridamol. Acá estoy en Oruro, ¿ya? Las difenilpiperacinas, la sinaricina y la flunaricina. Están con su libro, ¿no es cierto, jóvenes, en este momento? Sí. Anótense al lado de esas dos drogas, de las difenilpiperacinas, de la sinaricina y la flunaricina, son oxigenadores cerebrales. ¿Ya? Se utilizan en los pacientes que tienen dificultad para una reacción mental inmediata, los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Bien. Luego tenemos un grupo de drogas que no tiene un núcleo común, que son la prenilamina, el bepridil y la perixilina. Luego tenemos como antianginosos los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta, ya conocen, ¿no ve? Los cardioselectivos, o sea que actúan más en corazón, con ISA y sin ISA, y los no cardioselectivos, ¿no ve? Igual, sin ISA y con ISA. Son las mismas drogas que ya el sedano, ¿no? En autónomo ya el sedano. Vamos a su fisiopatología de la isquemia. Y vuelvo a decir lo mismo, es un desajuste entre el aporte y la oferta de oxígeno. El aporte de oxígeno está determinado por flujo sanguíneo y la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Es muy importante en flujo sanguíneo cómo está la presión de la aorta y cómo está la presión de la microcirculación del flujo sanguíneo coronario. En cambio, las demandas está dado por la actividad propia del corazón, frecuencia cardíaca, fuerza de contracción, precarga y poscarga, que lo determina la presión arterial. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Doctor, una consultita. Dale. ¿Con cuánta frecuencia se presenta la angina de pecho aquí en Oruro? 34% es pasado los 30 años. Muchas gracias, doctor. De cada 100 pacientes mayores de 30 años, 34 pacientes en el año van a tener un angor de pecho, ¿no? Y ahora peor, ¿no? Con este factor estresante que está en nuestras vidas. Yo creo que debe ser más ahora, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien. Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? El angor, cuando el flujo sanguíneo coronario no satisface
la demanda del oxígeno del miocardio. ¿Ya? Eso va a instalar un proceso isquémico y eso va a producir ángulos. O baja el flujo y aumenta la demanda, o al revés, o ambos al mismo tiempo. Y el principal trastorno bioquímico es la acumulación de ácido láctico en el intersticio, que produce a la liberación de potasio y eso produce dolor. Bien. En el electrocardiograma, este dolor ya se puede ver con cambios en el ST, la elevación del ST. Esto yo ya les he dado en las clases cuando había clases presenciales, ¿ya? Así que ya saben los cambios. Ahora van a ver los factores de riesgo. Entonces, no solo hay que tratar el ángulo, sino los factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente es obeso y tiene hipercolesterolemia, hay que tratar eso, ¿no? ¿Cuáles son factores de riesgo? Hipercolesterolemia, diabetes, sedentarismo. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces no hacen mucho ejercicio. Véanse de aquí a 25 años, ¿no? Ahí ya van a tener problemas, ¿no? El tabaquismo, el sedentarismo, ¿no? La edad avanzada, la hipertensión arterial, la obesidad y los que han nacido en forma prematura. Esos son los factores de riesgo. Y las causas que producen ANGOR es la arteriosclerosis coronaria, trombosis coronaria, la hiperactividad simpática, espasmo coronario, agregación plaquetaria transitoria, estenosis aórtica, liberación de vasoconstrictores endoteliales potentes, miocardiopatía hipertrófica. Esas son las causas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, una consulta. ¿Se van a presentar arritmias en el electrocardiograma? No. No, a ver, a ver, vamos a recortar un poquito. Electro ya han llevado en fisio, jóvenes. Es más, yo en las clases anteriores les he dado, he dibujado en los cuadros paralelos, no se pueden negar. Les he dicho, esto es isquemia, esto es lesión y esto es infarto, les he dicho en el electro. ¿Ya? Todo proceso isquémico, no solo en el corazón, en el cerebro también, siempre produce arritmias. Siempre. Pero si un grupo de célula tiene isquemia, a veces produce convulsión en el cerebro, ¿no? Y la convulsión es manifestación de arritmia. ¿Ya? Así que todo proceso isquémico genera a la larga arritmias. ¿Ya? Bien. Vamos a ver ahora. A ver, una pregunta antes de seguir. A ver, voy a ver a quién pregunto. A ver, Eva Nava. Eva Nava. Eva Nava. Sí, doctor. Sí, doctor, le escucho. Bien. A ver, Eva, ¿cuáles son las características que tienen que tener el electro para hacer ritmo sinusal? No, doctor, no recuerdo, doc. Ya, está muy bien. Evelyn Rodríguez. ¿Cuáles son las características del electro por las cuales uno puede decir esto es ritmo sinusal? Evelyn. Oscar Álvaro Murillo. Doctor. ¿Cuáles son las características del ritmo sinusal en el electro? Se caracteriza por una onda P, doctor. Porque la onda P está ampliada. Doctor, la onda P debe estar seguida por la onda QRS. ¿Qué más?
que tiene que tener de 60 a 100 latidos por minuto? Mm, chicos, les va a ir mal, tienen que estudiar. Michelle está. A ver, Celeste, Geraldine, ¿cuáles son las características del ritmo sinusal? Doctor, buenas tardes. A lo que recuerdo, doctor, las características en el ritmo sinusal tienen que estar la onda, cada onda QRS entre los 80 y 100 milisegundos, si no me equivoco. Ujú. También la onda P tiene que estar más elevada, se podría decir. Eso me recuerdo, doctor. Ya. Bien. ¿Quién sabe, jóvenes? Doctor, Adelante. buenas tardes. ¿Puede formular la pregunta otra vez, doctor, por favor? ¿Cuáles son las características en el electrocardiograma de un ritmo sinusal? Doctor, primero tiene que tener una frecuencia cardíaca entre 60 a 100 latidos por minuto. Ya, Después, la onda P es positiva en D2 y en ABR es negativa. ya. Después, la onda P debe ser precedida siempre por un QRS. Un QRS debe ser presidido por la onda P. ¿Será? La onda P, sí. Bien. Eso está bien. Jóvenes, eso es vicio, jóvenes. Tienen que pasar, pues, tienen que pasar. Bien, vuelvo a repetir, ¿no? Frecuencia cardíaca entre 60 a 100. La onda P positiva en D2 y negativa en ABR e isodifásica en precordial 1, en B1. Y nada más, simple la cosa. Bien. ¿Cómo se ve una isquemia en el electro? Una elevación del segmento ST. No, eso es lesión. Una lesión es elevación del segmento ST. Una isquemia es la inversión de la onda T. Y un infarto es que la onda Q del QRS sea mayor al 25% de la R que le sigue. Eso no es eso. Esas tres variables va a producir. Ahora, cuando se produce un ANGOR, hay lesión. Si se produce infarto, puede ser un infarto Q o no Q, por ejemplo, ¿no? Pero después del infarto recién van a venir pues las arritmias. No viene el infarto y después la arritmia así inmediato, no. Puede tener un infarto a las 5 de la mañana, digamos, y las arritmias van a venir a partir de las 5, 6 de la tarde. No es inmediato, ¿ya? Tienen que repasar, jóvenes. Una pregunta, a ver, conciencial. A ver, espero que sean concienciados. El hecho de que se haya postergado hoy día su repaso, ¿va a ser para que mejoren el sábado o va a ser lo mismo? ¿Cómo iban a dar hoy día? Si damos. Celeste, vos que es consciente. Geraldine. ¿Cómo iba Doctor, estaba a dar? leyendo la verdad y pienso que sí iba a dar bien el repaso, así que el sábado igual. Hoy mismo estoy repasando los temas que es para el sábado y siempre hay que repasar, ¿no, doctor? Porque a veces el cerebro es bien frágil y algunas cositas se olvidan, así que repasando uno va a aprender y estaba estudiando la verdad, doctor, conscientemente. Ok, muy bien. Eva, ¿cómo hubieras dado hoy día? Creo que bien, doctor, porque estaba repasando, estaba estudiando el tema para el repaso. Ya, está muy bien eso. A ver, el sábado voy a ver, ¿ya? El sábado voy a ver. Vamos a continuar. Estábamos aquí. ¿Cómo se aborda clínicamente
un angor de pecho, farmacológicamente hablando. Entonces, tenemos que igualar esa ecuación, oferta y demanda de oxígeno, ¿ya? Entonces, puedo disminuir la demanda, esa es una forma de hacer. O puedo aumentar la oferta. A ver. ¿Cómo vas a disminuir la demanda? ¿Cómo hacer que el corazón ya no necesite tanto oxígeno? Eso estamos hablando. Y ahí en su libro tienen cómo se hace. Vas a bajar la frecuencia cardíaca y vas a bajar la fuerza contráctil. Y esto se produce con el uso de fármacos beta bloqueantes, ¿no ven? Por ejemplo, le puedo dar un beta bloqueante, el atenolol, digamos. ¿Ya? Otra forma de disminuir la demanda de oxígeno es disminuir la precarga. Para esto voy a dar vasodilatadores como los nitritos o nitratos o los bloqueantes de calcio. Los diuréticos también bajan la precarga. ¿Cómo puedo disminuir ahora la poscarga? Hay que bajar la presión. Aquí puedo dar nitratos, bloqueadores cálcicos también puedo dar, bloqueantes beta también puedo dar, inhibidores de la ECA, ¿no? Cualquier droga. ¿Ya? ¿Cómo hago ahora un aumento en la oferta de oxígeno? Con vasodilatadores. ¿Ya? Los nitritos son vasodilatadores. Ahora, ¿qué fármaco antianginoso se utiliza de primera línea, digamos? Los nitritos o nitratos. A ver, denme un nitrito, jóvenes. Puta, no es su día hoy día, ¿no? Doctor, nitroglicerina. Nitroglicerina, ¿no? Ese es el de primera línea, ya la nitroglicerina. Puedo usar un beta bloqueante, ¿ya? Especialmente en pacientes jóvenes, adultos. Ahora, deme un beta bloqueante que no sea atenolol. A ver. Metoprolol. Ya, muy bien, metoprolol, excelente. Ya. Después también puedo darle un bloqueante de los canales de calcio. Especialmente para adultos mayores es esto. A ver, ahora deme un ejemplo de bloqueante cálcico. Muy tal, les he dado yo 100, creo. No vale. Verapamilo. Excelente. Verapamilo. Verapamilo. Ya, muy bien. Listo. Ahora, paralelo a estos fármacos, se debe hacer un tratamiento coadyuvante, dice, es decir, hay que tratar también bajar de peso al paciente, bajar la concentración de lípidos y polipemiantes. Hay que dar. También se puede usar fibrinolíticos, ¿ya? Inhibidores de la agregación plaquetaria, para que no haga trombos. ¿Qué droga le doy para inhibir la agregación plaquetaria? Mauro. Acetil salicílico. Excelente, ácido acetil salicílico. Y después puedo usar antihipertensivos. Ahora, si con fármacos no mejoro al paciente, puedo usar cirugía. Y en cirugía hay dos grandes diferencias, ¿no? Cirugías coronarias, ¿no? De corazón. Uno es el bypass coronario. El bypass es hacer un cortocircuito, ¿ya? Y otro es la angioplastía transluminal, que es con cateterismo cardíaco. Y en el lugar de la obstrucción se ponen stent, que es un stent, es un dilatador. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, fíjense a ver lo que hemos hablado, hemos dicho. Hay que dar nitritos y nitratos de primera elección. También se puede usar beta bloqueante y bloqueante cálcico. Paralelamente, tratar la hiperlipidemia o cirugía. Entonces vamos a empezar nuestro estudio con nitritos o nitratos. Y estos son drogas que van a relajar músculo liso. Y entre la vena y la arteria, ¿quién tiene más músculo liso? La arteria, ¿no? La vena no tiene mucho músculo liso, por eso dosis mínimas de los nitritos dilata más las venas.
¿ya? ¿Y qué hace al dilatar las venas? Reduce la precarga. Entonces va a disminuir la carga a la que está sometida esa cavidad ventricular, ¿ya? Baja el estrés que tiene esa pared intramiocárdica, pero no se afecta a la resistencia vascular periférica, es decir, la presión diastólica. Si elevo la dosis de los nitritos, ya ahí sí se afecta la presión, la resistencia vascular periférica, va a bajar. Ya baja la presión arterial sistólica, diastólica y baja también el gasto cardíaco. Y esto produce síndrome de bajo débito sistémico, debilidad, astenia en los músculos, a nivel del cerebro, pérdida de conocimiento, desvanecimiento, actividad refleja simpática, con taquicardia. Esa es la acción de los nitritos. En el flujo coronario ahora, ¿qué hacen los nitritos? Vasodilatador. Vasodilatador coronario es entonces la nitroglicerina. ¿No ven? Entonces, obviamente, esta vasodilatación va a llevar sangre al tejido que no estaba llevando y se va a aliviar el dolor. ¿Ya? Posteriormente se alivia el dolor. No es que le vas a dar vos la tableta y primero se va a aliviar el dolor, no. Primero se compensa el flujo hemodinámico y después recién se alivia el dolor. ¿Ya? Ahora, cuando aumenta el flujo sanguíneo coronario, hay redistribución del flujo. ¿Ya? Entonces va a bajar el dolor, el flujo se va a ir a zonas isquémicas, el flujo también va a ir hasta el plexo sanguíneo subendocárdico, va a bajar la presión sistólica, diastólica, intracavitaria, que son las presiones que se oponen al flujo sanguíneo, cuando va hacia el flujo subendocárdico. Equilibra el flujo en las zonas que tienen isquemia de las zonas que no tienen isquemia. Va a disminuir la circulación venosa también hacia el corazón. Reduce el volumen intraventricular al final de la diástole. Entonces ese corazón ya no trabaja mucho, por eso necesita menos oxígeno. Y aumenta la presión de perfusión a través de la pared ventricular, que favorece la perfusión subendocárdica. Bien. Baja la poscarga, baja la presión diastólica. Entonces eso va a bajar el consumo de oxígeno. A nivel de las plaquetas, igualito, bloquea los canales tipo L para que no entre calcio. Aumenta la síntesis de prostaglandina I12 o prostaciclina en las células endoteliales, ¿ya? Y produce un efecto antiplaquetario. Bien, ya saben los efectos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son drogas que van a producir una vasodilatación. Los nitritos producen oferta de óxido nítrico, ¿ya? Y el óxido nítrico sabemos que produce vasodilatación. Son compuestos, los nitritos, muy liposolubles, alto coeficiente de partición grasa, sangre tiene, ¿ya? Pasa con facilidad al citoplasma y en el citoplasma de la célula libera ion nitrito, que se metaboliza a óxido nítrico, que es un gas con una vida media cortita. Este óxido nítrico lo que va a hacer es activar la guanilil ciclasa y aumenta la síntesis de guanosin C5-monofosfato o del GMP cíclico. Bien, entonces este óxido nítrico produce vasodilatación. Ahora, el GMP cíclico también va a estar inmiscuido, esto por la activación de la enzima guanil ciclasa o ciclato de adenililo o guanilil ciclasa, lo mismo es. ¿Ya? Cuando más se acumula el GMP cíclico en la célula, va a activar más una proteinoquinasa, ¿ya? Que depende del GMP cíclico. Finalmente, eso produce desfosforilación de la cadena de actina y de miosina. En este proceso se pierde también calcio, porque es captado el calcio con la nitroglicerina
por los reservorios intracelulares de calcio. Y a la vez el calcio que está en el citoplasma va a disminuirse su estímulo, digamos, ¿no? No se va a producir más. Y el poco calcio que queda dentro de la célula lo van a sacar fuera de las células. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se va a relajar el músculo. ¿No? Te va a estar relajadito el músculo. Entonces, muchos autores han relacionado esto de bajar la resistencia vascular periférica cuando se usan nitritos porque liberaban un derivado del endotelio, ¿ya? Que puede ser el óxido nítrico, ¿ya? También mejora el estado lusotrópico, o sea, la capacidad de distenderse el corazón, con un llenado un poco más rápido, pero que en tiempo se sostiene todavía prolongado. ¿Ya? Aumenta el AMP cíclico también los nitritos en plaquetas e inhiben la función plaquetaria. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Doctor, después de administrar los nitritos, ¿en cuánto tiempo más o menos disminuiría el dolor? 2 minutos. Recuerden que los nitritos se va a dar por vía sublingual y por esta vía va a evadir el metabolismo hepático de primer paso. Entonces directo a la sangre se va a absorber, a la vena cava superior. Por eso su acción es inmediata. Pero así como su acción es inmediata, su efecto también se pasa rápido, ¿no? Generalmente para el ANGOR se utiliza nitrito sublingual, ¿ya? Hay un autor, el doctor Branton, porque hasta antes de las contribuciones de este autor se decía que el nitrito, como es vasodilatador, ya aliviaba el dolor. Pero Branton dice que no solo se alivia el dolor por los nitritos, sino también se alivia el dolor por una disminución del trabajo cardíaco, por la disminución de la presión arterial y también disminuye la demanda de oxígeno del corazón. Por eso mejora cuando se usa nitritos. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver que también actúa en otros músculos lisos. Entonces va a relajar músculo liso. ¿Dónde hay? En el aparato respiratorio. Entonces va a relajar todo el aparato respiratorio. Relaja los esfínteres biliares, los esfínteres intestinales, el DODI, relaja el esófago, el esfínter esofágico inferior, el estómago, uréter y útero. Todos esos músculos relajan. Y en sangre, los nitritos, cuando ingresan dentro de los glóbulos rojos, se combinan con la hemoglobina, porque tiene ion ferroso. La hemoglobina, al estado de ion ferroso, es cuando tiene mayor capacidad de transporte de oxígeno. ¿Ya? Y con la, ¿cómo se llama? Con la acción de los nitritos, la hemoglobina lo va a volver al ion ferroso del glóbulo rojo en ion fésico. Y el ion fésico no transporta oxígeno. ¿Ya? Va a producir la gran acumulación de metahemoglobina. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes puede presentar el paciente pseudocianosis, no pseudociesis, pseudocianosis, ¿no? Hipoxia. Incluso a veces puede morir el paciente. ¿Ya? Hay que tener cuidado entonces, ¿no? No se usa en el infarto, en el ANGOR, se usa nitroglicerina una sola vez. Si no le alivia y sigue mal, no hay que darle otro. Está haciendo un infarto. ¿Ya? Entonces hay que hacer terapia antiinfarto y ahí, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Vamos a ver ahora sus parámetros farmacocinéticos. Se van a absorber por vía sublingual, ¿no? También hay por vía oral. ¿Ya? Hay también en parches, hay también en spray, en ampollas. Una vez que se absorbe, pasa a la sangre y con la sangre tiene distribución sistémica, ¿no? Corazón, pulmón, hígado, riñones. Y sus concentraciones séricas, fíjense a ver, hasta 2 minutos y una vida media hasta 3 minutos. Cortito, total va a durar 4-5 minutos en el cuerpo. El dinitrato de isosorbide se da por vía sublingual. Esa misma, isordil se llama esta tableta. Esa misma tableta se puede dar también por vía oral.
Por vía sublingual en 6 minutos ya está en la sangre. Por vía oral está en 45 minutos. Y sus metabolitos son el isosorbide 2 mononitrato y el isosorbide 2... No, el isosorbide 5 mononitrato, que también tiene acción vasodilatadora, ¿no? Pero una vida media hasta 5 horas. Se biotransforma por hidrólisis reductiva. Entonces la enzima es compleja, ¿no? La hepático glutatión nitrato orgánico reductasa se llama. Y esta lo que va a hacer es convertir los ésteres de nitrato orgánico liposoluble en metabolitos desnitrados, hidrosolubles y nitrito inorgánico. Se eliminan por vía renal como metabolitos derivados del ácido glucurónico. Si se usa en forma crónica, los nitritos generan tolerancia. Hay que tener cuidado. Están peleando. Yo tengo talento ni la compro ahorita, ya se quiere ver todo ahí. Estoy diciendo Sus micrófonos jóvenes. Bien. Les decía que el uso crónico genera tolerancia en los pacientes, ¿ya? Y la tolerancia se produce porque en el metabolismo se va a agotar los grupos sulfidrilo o de cisteína, ¿ya? Que es un cofactor de la guanilato ciclasa, ¿ya? Pero se recupera, ¿no? Entonces, esa tolerancia, más de 12 horas no pasa, ¿no? Pasa 12 horas, ya se ha recuperado, se puede volver a dar al paciente nitritos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos tóxicos? Y el principal efecto tóxico es la cefalea pulsátil. Esto en el sistema nervioso central produce cefalea pulsátil, que es la cefalea, que el dolor de cabeza por la vasodilatación cerebral. Mareos, desmayo, puede convulsionar el paciente, vértigo. A nivel cardiovascular produce hipotensión postural, pulso débil, filiforme, 5. A nivel gastrointestinal, sequedad oral, náuseas y vómitos, efecto adverso. En sangre, ya hemos dicho, ¿no? La hemoglobina llega al estado fésico y se produce metahemoglobinemia. Entonces va a tener paciente cianosis. A nivel ocular, produce visión borrosa. Y en la piel produce un exantema, especialmente el tetranitrato de pentaeritritol. En respiratorio dice, cuando no se usa ahora un nitrito, el traumatismo de cráneo, si el traumatismo de cráneo está sangrando, si le vas a dar nitritos más va a sangrar, ¿no? En taponamiento cardíaco, el taponamiento cardíaco es el derrame de sangre en la cavidad pericárdica, entonces no le va a dejar al corazón trabajar, ¿no? En infarto con hipotensión, en el glaucoma, en la anemia o en trombosis coronaria y en la hemorragia cerebral en hipertensión intracraneal. En insuficiencia circulatoria asociada a hipotensión. Esas son las contraindicaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Como siempre, ustedes no preguntan nada, ¿no? Todo han entendido. Doctor, ¿y en caso de una estenosis coronaria? Le das un nitrito para vasodilatar. Gracias, doctor. ¿No ve? O si no le das un bloqueante cálcico. O si no le das atenolol. No va a afectar la estenosis la atenolol, pero va a disminuir el requerimiento de oxígeno del corazón. Bien, vamos entonces a las indicaciones. Son drogas o fármacos, dice, clásicos para el tratamiento, ¿no? Angor de pecho, angina. Insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de miocardio, angina variable de Prince-Meta. Angor de pecho inestable, sin elevación del ST. Y una indicación que nada tiene que ver con corazón es la intoxicación por cianuro. Esas son las 4 indicaciones. ¿No hay preguntas a eso? Entonces yo les voy a preguntar, ¿qué es la angina variable de Prince-Meta? A ver, Brenda Vicente.
que es la angina de Prince-Metal. Carmen Quiñones. A ver, Eva Nava, ¿qué es para vos la angina de Prince-Metal? Así son ustedes, no contestan nada, ¿no? Sí le Doctor, contesto, doctor. A ver, contesten pues. doctor, ¿no es la angina que se da por los espasmos de las arterias coronarias? Eso es pues, eso es. Es la angina por espasmo coronario. Pero ¿dónde hay espasmo? En la arteria coronaria, en el lugar que no tenga aterosclerosis. Oh, Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que esta angina variable de Prince-Metal les puede dar a los niños, porque los niños todavía no son obesos. Bueno. Bien, ¿alguna pregunta? Ahí está su presentación, ¿no? Parches, liberación Z, tabletas sublinguales, aerosol o spray, ampolla, ¿no? Hay también nitroglicerina transmucosa o vestibular. Ya está cambiando, ¿no? Ahí está. En el ángulo con infarto hay que dar antiagregantes plaquetarios. Ya puede dar aspirina o puedes dar tienopiridinas, que es el clopidogrel o el pasugrel. Los antitrombóticos, como la heparina. La terapia antiintegrina. Y hay que hacer lo posible de colocar en el paciente un stent, que es un dilatador de vasos por cateterismo cardíaco, ¿no? Es las endoprotesis coronarias. Y si con eso no mejora, hay que hacer la cirugía del doctor Javaloro, ¿no ve? Que es la revascularización con cortocircuito, ¿no ve? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahí está sus dosis. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Ya hemos terminado nitritos. ¿Qué les pasa a los jóvenes? Nada van a preguntar, ¿no? Pero van a ver en el repaso de esto. Vamos a los bloqueadores de los canales de calcio, el otro grupo. ¿Ya? En las células del corazón, bueno, en todas las células, pero mucho más en las células del corazón, hay canales de calcio tipo L y tipo T. Y el canal de calcio tipo L va a mediar la penetración de calcio dentro de la célula, especialmente músculo liso y cardiocitos. ¿De dónde? Del nódulo sino auricular y del nódulo auriculoventricular. Bien, a este nivel, en esos músculos que hemos hablado, el calcio es el elemento que va a producir la contracción, aunque no siempre por los mismos mecanismos, pero produce la contracción. Entonces, eso hace el calcio. Ahora voy a antagonizar el calcio. Entonces voy a inhibir esta conducción de conductos de calcio. Eso permite una relajación del músculo, todo el lecho arterial, y en corazón va a generar efecto inotrópico y cronotrópico negativo. ¿Han entendido su mecanismo de acción? Eva Nava, a ver, ¿cómo había sido su mecanismo de acción? No, doctor, ¿será que me puede repetir otra vez? Puedo repetir otra vez. Les decía que los canales de calcio les he hablado. Hay dos, el tipo L y tipo T. El calcio cuando entra dentro de la célula, porque se abren estos canales, va a generar pues que esa célula interactúe bien la actina con la miosina. Esa es la acción del calcio. ¿Ya? Pero al antagonizarle yo, que no entre calcio, entonces no se va a producir pues un potencial de acción, se va a relajar esa célula. ¿Ya? Esa célula de la circulación, de la microcirculación, por ejemplo. ¿Ya?
Entonces, en corazón va a tener dos efectos un bloqueante cálcico, inotrópico y cronotrópico negativo. ¿Ahora se ha entendido, Eva? Sí, doctor. Ya, entonces, ¿cómo actuaría el verapamil? ¡Háblame, Eva! Doctor, me pone nerviosa. Pero si me has dicho entendido, Pero me pone nerviosa, doctor, no sabe cómo me pone. Aunque no lo vea, pero me pone nerviosa. bien, bien, vamos a creer en tus nervios. A ver, ¿a quién más puedo molestar? ¿Qué se llama? Marcela Elío. ¿Está Marcela? Sí, doctor. Ya. ¿Cómo actúa el verapamil? Sería relajando, Ya, muy bien, relajando. ¿Y cómo relaja? porque estaría bloqueando lo que son los canales de calcio. Eso, pues no va a haber calcio para la unidad contráctil. Es decir, la unidad contráctil no va a estar formada por la actina y la miosina, ¿no ve? Eso no va a actuar si no hay calcio. O si voy a bloquear la entrada de calcio, entonces no va a actuar. Entonces su efecto en corazón va a ser inotrópico negativo. Aquí está, inotrópico. En la frecuencia cardíaca va a ser también cronotrópico negativo. Y en los vasos sanguíneos, vasodilatación. Como dice aquí, a nivel vascular, relaja. Como el músculo liso hay en mayor concentración en todo el circuito arterial, entonces va a relajar más las arterias que las venas, ¿no? Entonces no afecta la precarga, pero sí afecta la poscarga. ¿Has entendido, Eva? Sí, doctor. Entonces, ¿cómo actúa el amlodipino? También va a ser relajante, doctor. ¿Cómo? Porque también va, pero Eso es, porque muy bien. va a bloquear los canales de calcio. Eso nomás estoy preguntando. Eso nomás es. ¿No has entendido ahora? Sí, entendido, doctor. Ok. Ve que no estás nerviosa. No te escondas en tus nervios. ¿No ven? Vamos a los efectos hemodinámicos ahora. Y vamos a hacer lo que dice Eva nomás. Todos los bloqueadores de los canales de calcio bajan la resistencia vascular coronaria. ¿Por qué? Porque vasodilata. Y al vasodilatar, entonces, va a aumentar el flujo sanguíneo coronario. Ahora, estos efectos obviamente dependen de la vía de administración, claro. Si le doy intravenoso, más rápido. Si le doy vía oral, tarda un poco. Si le doy vía sublingual, un poco más rápido. ¿No ven? Y también depende de la magnitud de la disfunción del ventrículo izquierdo. Bien, ya saben cómo actúa, ya saben sus efectos. Ahora vamos a hablar algunas características de ellos. El nifedipino, por ejemplo, por vía intravenoso, ya hemos dicho, ¿qué hace? Vasodilatación. Entonces dilata. ¿Cuál vaso? Los de resistencia. ¿Cuál? ¿Arteria o vena? Arteria. Y se va a compensar este descenso de la presión por reflejos simpáticos, ¿no ve? El paciente va a hacer un reflejo simpático taquicárdico con inotropismo positivo. Se está compensando, ¿no? La nifedipina por vía oral dilata, ¿ya? Especialmente flujo sanguíneo periférico. Siempre el tono venoso no se afecta, entonces la precarga no se afecta. La nicardipina, por ejemplo, tiene acción selectiva en las coronarias, vasodilata las coronarias, hay mayor flujo coronario con efecto inotrópico negativo, es decir, baja la poscarga. El amlodipino o la amlodipina, no sé, como quieran. ¿Qué es una droga, chicos? Hablando en serio, ¿qué es una droga? ¿Es un ser femenino o es un ser masculino o neutro? Por eso no sé qué decir. La amlodipina o el amlodipino, no sé. Ya, pero más o menos es un bloqueante cálcico. Fíjense a ver qué característica especial tiene. 35 a 50 horas su vida media. Entonces se puede dar una sola vez por día. En cambio, el nifedipino tiene la misma acción, pero con menor taquicardia. La isradipina produce vasodilatación periférica, pero no afecta el nódulo sinoauricular, entonces no hay taquicardia.
Y como corolario de todo esto, vamos a decir que las dihidropiridinas no producen depresión miocárdica, no tiene efecto cronotrópico negativo y son menos eficaces como monoterapia en el ángulo estable que el verapamilo o el diltiazem. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Han entendido eso último? Doctor, una consultita. ¿Cuándo se considera una angina estable? Perdón. Ya. Angina estable es cuando, a ver, vamos a hacerlo con ejemplo, ¿ya? Cuando un paciente sube hasta el 4º piso y ya no puede subir más, se sienta a respirar todo, le duele un poco el corazón, el ángulo, descansa unos 15 minutos, ya está bien, vuelve a subir. Otros 4 pisos sube, otra vez le duele. ¿No? Es decir, eso es el ángulo estable. Que con el mismo estímulo siempre se va a producir ángulo. ¿Ya? Con las mismas características, estable. Por ejemplo. En cambio, el ángulo inestable es ese ángulo que se produce, el mismo paciente, vamos, va a llegar al piso 3 y le va a producir ángulo. Descansa un rato, 15, 20 minutos, vuelve a subir, va a llegar hasta el piso 10 y le va a dar ángulo. ¿No? ¿Te das cuenta? Los esfuerzos para que, no, el ejercicio físico para que se produzca ángulo en la angina inestable no es el mismo. En cambio, en la angina estable es el mismo esfuerzo físico. ¿Has entendido? Sí, doctor. Ok. Gracias. La o el, no sé cómo llamarle, nimodipino, por su liposolubilidad, este es el más liposoluble. ¿Qué quiere decir? Que pasa fácil las membranas, pasa fácil la vasculatura cerebral, ¿ya? En la base hematoencefálica, y en cerebro se usa para el vasoespasmo después de una hemorragia subaracnoidea. Cuando tiene una paciente o un paciente tiene ACV hemorrágico, siempre después de la hemorragia hay espasmo de vasos sanguíneos en el cerebro. Para eso se usa el nimodipino. O para pacientes que tienen permanentemente pérdidas de memoria o se olvida mucho, ¿no? Para eso. Para usted serviría, por ejemplo, el nimodipino, ¿no? Para que lean mejor. El verapamilo también baja la resistencia venosa, pero baja la resistencia arterial, pero no tanto, ¿ya? Más se usa el verapamilo porque es cronodromo inotrópico negativo y hay hipotensión, pero no hay taquicardia. Baja la poscarga, compensa el inotropismo negativo y sirve para insuficiencia, para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. El diltiazem produce hipotensión arterial y bradicardia. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquear canales de calcio sensibles a voltaje de tipo L. Ahora, muchos autores indican que la acción antianginosa no solo es por vasodilatar, sino también, actualmente se dice que es mixto, porque si bien vasodilatar, lo que está haciendo al vasodilatar es aumentar la oferta. Y también tienen que disminuir la demanda. ¿Ya? Y los bloqueantes cálcicos también disminuyen la demanda. ¿Cómo disminuyen la demanda? Baja la poscarga, porque disminuye la presión arterial, ¿no? Se reduce la poscarga. Entonces, cuando ese corazón ya no tiene que trabajar contra una resistencia de la microcirculación, entonces ya no necesita tanto oxígeno. Aparte de eso, el verapamilo y el diltiazem, que son bloqueantes cálcicos también, disminuyen la contractilidad, van a ser inotrópicos negativos. Bajan la frecuencia cardíaca. Esto hace que menos oxígeno necesite el corazón. Por esas causas es antianginoso. Ahora, también otros fármacos aumentan el flujo sanguíneo coronario, por ejemplo, todos los bloqueantes cálcicos, ¿ya? Producen vasodilatación.
y favorecen la redistribución del flujo coronario, ¿ya? Y reducen la disrelación entre oferta y demanda de oxígeno. Y en las plaquetas también van a producir un efecto, van a inhibir la agregación plaquetaria. Entonces la plaqueta se va a degranular, se va a volver disfuncional la plaqueta. Y no solo ahí, sinergizan y potencian la acción de los antiagregantes plaquetarios, como la aspirina, como el dipiridamol, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a quedar aquí, jóvenes, en absorción. ¿Ya? Bien. Entonces nos vemos con ustedes el día sábado a las 8:30 de la noche. ¿Está bien? Socialicen, por favor. Roberto Montero es el presidente, ¿no? Sí, doctor. Ya, por favor, díganle que socialice, que el día sábado 8:30. ¿Ya? Hasta bien, luego, doctor. jóvenes. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.